Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludamos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez y les invitamos a participar en este programa. ¿Cómo estás, Graciela? Encantado de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Educación. Es un placer poder dirigirnos a ustedes. Decía el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau que la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces y hay que aguantar todavía a mejores tiempos, ¿no? Así es, siempre tendremos la esperanza de que vengan mejores tiempos. Pues entre las revistas dedicadas a difundir el tema de los medios de comunicación, la revista Zócalo es la más joven. Sin embargo, ya está cumpliendo 20 años de publicarse de manera ininterrumpida. Hoy nos va a acompañar en nuestra entrevista su director, Carlos Padilla Ríos, con quien conversaremos de cómo surge la revista, quiénes la hacen, las dificultades de editar una publicación especializada como esta y el papel que ha jugado en la divulgación de la información sobre los medios y el periodismo. Además tendremos para ustedes un reportaje en torno a los presupuestos que se discuten en el legislativo para los medios públicos y desde luego nuestro recuento con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Les invitamos a que se queden y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias en el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de FM o por internet, y a todas aquellas que lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Muchas personas están escuchando este programa a través de los podcasts que se suben a las redes sociales y a las páginas de Radio Educación. Los abrazamos a la distancia, los invitamos a participar. Estamos en Twitter como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp al cual pueden, dejar mensajes ahí es el 55 12 33 29 15. Vamos a escuchar ahora las noticias de comunicación más importantes de la semana que nos preparó Ángeles Medina. Notimedios. En Veracruz fue asesinado el reportero Julio Valdivia del diario El Mundo con sede en Córdoba. El cuerpo del periodista se encontró decapitado sobre las vías del tren en el municipio de Tezonapa. Julio Valdivia era reportero de la fuente policíaca en la zona centro de Veracruz y cubría los sucesos en Tezonapa, una de las zonas más peligrosas de la región ubicada en los límites de Veracruz y Oaxaca. Las autoridades estatales señalaron que Julio Valdivia había recibido amenazas de muerte meses atrás. Sin embargo, el diario El Mundo dijo no tener conocimiento de esas amenazas. Por estos hechos, comunicadores veracruzanos protestaron en varios municipios del estado para exigir justicia por el asesinato de Julio Valdivia, el tercer periodista asesinado en la administración del morenista Cuitláhuac García y el 10º en lo que va del año en México. Un grupo de pobladores del municipio de Mixquiahuala en Hidalgo saquearon y causaron daños a las instalaciones del semanario Grito Informativo por presuntamente publicar comentarios contra el santo patrono de su comunidad. Los pobladores pintaron e incendiaron 3 motocicletas propiedad de voceadores del diario. Además robaron 6 computadoras, cámaras fotográficas y documentos, por lo que los directivos del semanario ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Afirma la organización Artículo 19 que las agresiones a periodistas en el primer semestre de este año aumentaron 45%, pues pasaron de 280 en 2019 a 406 en este 2020. La organización señaló que cada 10 horas se agrede a un periodista en el país y los estados con el mayor número de casos son la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Artículo 19 también señaló que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 609 agresiones contra comunicadores, lo que convierte a este 2020 en el año más violento contra la prensa en la última década. El gobierno federal redoblará los recursos destinados a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la empresa del Estado cuyo objetivo es dar servicio de Internet en todo el territorio nacional. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, para 2021 se tiene planeado incrementar en 75.56% los recursos de la empresa para impulsarla y lograr que se consolide. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon, los invitamos a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Estamos en Twitter, @Radio El Fin, en Facebook, como le digo, como El Fin Justifica a los Medios. Y mi querida Graciela, es estimulante, al menos para mí, saber que tenemos radioescuchas que se interesan en lo que aquí se dice. Tenemos el comentario de Compa Vite, dice: muchas felicidades por el Día del Trabajador de la Radio para ustedes que hacen El Fin Justifica a los Medios. Muchísimas gracias, Compa Vite. Lorenzo Sánchez simplemente dice: felicidades, gracias Lorenzo. Antonio Díaz de nuevo dice: El Fin Justifica a los Medios, sirviendo de bocina a la opinión de Temoris. ¿Dónde queda la objetividad del programa? ¿O no saben postear un artículo directo de la fuente y siempre nos tienen que compartir del muro de Temoris? Bueno, Temoris Greco es un periodista que tiene algunos comentarios interesantes y pues los queremos compartir con ustedes para que los conozcan simplemente. Ramón Javier Arango Guzmán dice: ¿para qué se quejan de la extinción del FONCA y del Fidecine? Ya surgirán nuevos organismos. Lisbeth Alcaraz Martínez dice: he visto en redes sociales que hay descontento con el recorte de radioeducación, pero deben recordar que el 75% menos también se aplicó a otras instituciones. Son tiempos extraordinarios, y nos manda saludos. Pues muchísimas gracias por estos comentarios. También tengo entendido que tienes ahí otra felicitación de un connotado académico. Así es, Javier Esteinú Madrid nos ha mandado felicitaciones un poco tardías, pero todavía alcanzaron a entrar en este programa. Felicita a El Fin Justifica a los Medios y a todo el equipo y lo considera un programa emblemático de la difusión de los medios en nuestro país. Le agradecemos mucho sus comentarios a Javier Esteinú. Pues ahí está. Los invitamos ahora a escuchar el reportaje que preparó Alexia Cervantes en torno a un tema que a nosotros en particular nos interesa muchísimo. Esto es el proyecto de presupuesto para los medios públicos. Escuchen ustedes. El reportaje. Uno de los temas que más nos interesan en este espacio es el de los presupuestos para los medios públicos. Hace algunos días se dio a conocer el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el 2021 y en el documento podemos observar que virtualmente el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano de la Radio son los únicos que tendrán un aumento el próximo año. Primero, para el SPR que dirige Genaro Villamil, se contemplan 1,014 millones de pesos. Esta cantidad es 407 millones más alta que lo que se le dio al sistema este año.
Según el proyecto de presupuesto presentado en la Cámara de Diputados, 800 de estos 1.014 millones serán para ampliar la infraestructura, comprar fierros, transmisores, acondicionar nuevas estaciones y todo lo que se necesite para extender la cobertura de la televisión pública en un 30% más. El reto es hacerlo en 4 años. En esta operación también está contemplado Canal 11 como principal aliado del sistema público de radiodifusión. En torno a la ampliación de la infraestructura de la radio pública, no se menciona nada. Para Canal 11, por cierto, también se contempla un aumento presupuestal de 3%. Este año se le otorgó 544 millones de pesos y ahora se proyectan 561 millones para el 2021. Para el IMER, el aumento es del 1.5%, quedando la cifra general en 163 millones. Ojo, aquí vale la pena recordar que en 2019 el IMER, que tenía una bolsa de 159 millones, tuvo que solicitar ayuda extraordinaria a la Secretaría de Educación Pública por un monto de 19 millones de pesos para resolver problemas en las contrataciones de personal, por lo que la cantidad para el 2021 seguiría siendo insuficiente. El caso de Canal 22 es todavía más complejo. El próximo año podría contar solo con 130 millones de pesos. Del 2019 a la fecha equivale a una reducción del 41%. Para radioeducación se contemplan 77 millones de pesos. Esto es entre 4 y 5% menos de lo presupuestado para este 2020, aunque vale la pena señalar que si bien esta institución arrancó prácticamente con 81 millones de pesos, en el transcurso de este año los recortes se han hecho presentes por las políticas de austeridad del gobierno federal derivadas de los efectos de la pandemia. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite para aprobar el proyecto de presupuesto de egresos el 15 de noviembre. De este tema seguiremos muy pendientes y en los próximos días, además, conversaremos de esto con el presidente del Sistema Público de Radiodifusión, Genaro Villamil. Para El Fin Justifica a los Medios, Alexia Cervantes. Comunícate, participa. Twitter, @Radio El Fin. Facebook, El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. Pues hoy vamos a conversar en torno al 20º aniversario de la revista Zócalo. Como mencionábamos al inicio del programa, de las revistas especializadas en comunicación dirigidas al público, Zócalo es la más joven y, sin embargo, acumula ya 20 años de experiencia. Nació en el año 2000 siguiendo una beta que habían marcado la Revista Mexicana de Comunicación, la revista Etcétera, y este mismo programa, difundir información y análisis sobre los medios de comunicación y el periodismo. Desde entonces, un grupo de reporteros y de analistas de comunicación dirigidos por Carlos Padilla han desarrollado una tarea fundamental al pensar los medios desde los medios. Periodistas, investigadores, analistas y organizaciones han encontrado en Zócalo, Comunicación, Política y Sociedad, un espacio para difundir sus opiniones y demandas. Por su parte, los públicos han encontrado un medio más que informa sobre un tema que otros callan. Y para conversar en torno a cómo surgió la revista, quiénes la hicieron, el papel que ha jugado en la divulgación de la información sobre los medios y el periodismo durante estos 20 años, le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Carlos Padilla Ríos. Él es el director de la revista Zócalo. ¿Qué tal, Carlos? Es un placer saludarte. Antes que nada, muchas felicidades a ti, a todos tus colaboradores, a los redactores, a los reporteros, a los del presente y a los que a lo largo de este tiempo han contribuido a hacer esta revista, que es un éxito porque, bueno, pues la estamos celebrando y aquí está, pese a todo. Felicidades. Bienvenido, Carlos, y muchas felicidades.
Gracias, José Ángel. Gracias, Graciela. Pues efectivamente, como ustedes decían, la revista Zócalo a través de estos 20 años ha venido acompañando un trabajo que ya realizaban mucho tiempo atrás académicos, periodistas, legisladores, y que nosotros retomamos, acompañamos desde entonces a través del análisis de la comunicación política, que es la que emite las autoridades de los 3 niveles de gobierno, el análisis de la libertad de prensa, el derecho a la información, los derechos de las audiencias, el secreto profesional de los periodistas, el acceso a las frecuencias de radiodifusión y telecomunicaciones. En fin, ha sido un trabajo, un esfuerzo común, colectivo, de colaboradores y de editores, quienes han venido trabajando e interesados en que este país sea más equitativo y este país tenga más oportunidades para el grueso de la gente, para el común de la gente, no solamente para las clases privilegiadas que se representan en los empresarios de la radiodifusión a lo largo de la historia de México. Y esto es lo que hemos venido haciendo, dando cuenta, dándole seguimiento desde aquel 15 de septiembre del año 2000, cuando un grupo de reporteros, entre ellos Rogelio Ramírez y Edgar Hernández y su servidor, impulsamos, nos aventamos, porque fue una aventura entonces, pues a editar una publicación que primero fue un tabloide de 32 páginas y que 5 años después se convirtió en una revista con formato de revista, cambiando de tabloide a revista, y que ha venido registrando todos estos acontecimientos a partir del 15 de septiembre del año 2000. Acordémonos que pues meses antes el país había registrado un cambio histórico, luego que la derecha, en representación de Vicente Fox, ganara las elecciones en julio del 2000, pues desplazando al Partido de Estado de la Presidencia de la República. Y entonces, pues en aquella época, pues nos animaba mucho el cambio político, el nuevo milenio, aspiramos a un mejor país, a un mejor mundo. Y bueno, es que nos aventamos, insisto, fue una aventura en iniciar, gracias a la donación de pintores y fotógrafos, quienes nos dieron obra plástica, pues a hacer acopio de algunos recursos e impulsar este proyecto a través de las colaboraciones como maestros de Alma Rosa Alba de la Selva entonces, Fernando Mejía Barquera, Gabriel Sosa Plata, el caricaturista Hernández desde entonces, José Reveles, en fin, gente que siempre ha estado en la lucha por hacer de este país algo mejor. Cuéntanos qué fue lo que te convenció de entrarle a esta empresa, a este proyecto de comunicación. ¿Fue una corazonada, un cálculo muy razonado, la convicción de luchar por medios más democráticos? ¿Qué fue lo que te impulsó a entrarle a esta aventura, Carlos? Gracias, Graciela. Fueron varios motivos. Uno de ellos fue el rezago histórico en el derecho a la información. Pues entonces, hace 20 años, pues no se reconocían los derechos de las audiencias, no había acceso a los medios de la televisión y la radio, solamente había concesiones, no había la oportunidad de que los grupos sociales obtuvieran entonces permisos, mucho menos concesiones. También fue el hecho de que pues, no había una auténtica libertad de prensa como ahora existe, no había un diálogo entre de ida y vuelta entre autoridades y ciudadanos, solamente había un discurso unidireccional de las autoridades hacia los ciudadanos y pues no tenía mucha gente acceso al internet, había un virtual monopolio en las telecomunicaciones. Pero también, Graciela, fíjate que qué bueno que me haces esa pregunta porque había también, y nos disgustaba mucho años atrás, antes de 2000, esa arrogancia de los empresarios de los medios de comunicación, ese dicho de Azcárraga de que era un soldado del PRI, o la arrogancia de Ricardo Salinas Pliego, de decir que para qué queríamos democracia, después de que meses antes habían asesinado a su locutor Paco Stanley.
también nos empujó esa arrogancia, fíjate, y también el hecho de que, pues sentir que algo podemos hacer nosotros siendo comunicadores, siendo periodistas, que podían hacer un discurso o acompañar el discurso de muchos académicos a favor de un país más equitativo. Eso es lo que nos impulsó. Claro, ya nos has dado, mi estimado Carlos, un contexto, esta motivación que surgió en ti, pero y algunos nombres también. Pero me gustaría que nos contaras un poco más en torno a esos colaboradores de aquellos inicios. Las cosas han cambiado muchísimo en 20 años. Ya no se hace ya no se imprimen las revistas como se imprimían en ese entonces y han sido testigos también de otras transformaciones que apenas esbozas, ¿no? ¿Qué nos dirías? Sí, bueno, pues efectivamente, yo lo que digo es que, José Ángel, en julio del 2000, no solamente los ciudadanos votamos por un cambio político, yo creo que también los ciudadanos votamos por una transición al derecho a la información. Y eso es lo que hemos venido registrando. El derecho a la información, como ustedes saben, pues involucra muchos aspectos, muchas garantías. El tener acceso a las frecuencias de radio, el tener información veraz, el tener posibilidades de que podamos replicar, el derecho de réplica, por ejemplo, el derecho a las audiencias ya mencionado, la posibilidad de que tengamos frecuencias de radio y televisión, la garantía del secreto profesional, de la cláusula de conciencia, del acceso a la información pública gubernamental. Todo eso implica el derecho a la información. Entonces, en aquel año, creo que la ciudadanía también inició ese camino que no ha concluido, porque José Ángel, pues continuamos pues conociendo que muchas franjas de la población aún carecen de Internet y lo estamos viendo ahora, ¿no? Con que pues el gobierno tiene que pagar a las televisoras porque la gente no tiene acceso a la Internet, porque también las empresas de las telecomunicaciones, las nacionales e internacionales, pues no han cumplido con el título de concesión y pues entonces, pues no toda la población en México tiene acceso al Internet y por lo tanto ahora no tiene acceso a las clases. Por eso se recurrió a la televisión privada para que junto con la pública y los medios públicos y la radio, pues se alcanzara a cubrir este espacio, este vacío de aprendizaje que ha provocado la pandemia. ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado muchísimas cosas. No había, entonces, hasta el 2013, que se creó la reforma constitucional cuando se formó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando se reconocieron el derecho de las audiencias, cuando se reconoció el derecho para que tengamos acceso a las frecuencias de radio y televisión, los grupos sociales, en fin, han cambiado muchas cosas, no solamente en el terreno de este tipo, también ha cambiado la comunicación política en muchos aspectos. Bueno, pues ya no ocurren, por ejemplo, ya no hemos sabido casos, por ejemplo, de eliminación de noticiarios como el de Gutiérrez Vivó en el 2007, o la salida de Carmen Aristegui de la W, o la ley Televisa, también en el 2006, y que la Suprema Corte canceló en 2007. Ya no se regalan las frecuencias combo de las AM a las FM, como lo hizo Felipe Calderón. Ya nos ha corrido a Carmen Aristegui 2 veces de MBS, ¿verdad? Entonces, cambios, por supuesto que han ocurrido muchos cambios, pero gracias a la ciudadanía, gracias al voto de los ciudadanos que han cambiado este país. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido que sortear, Carlos? Independientemente del tema económico al cual quiero que le entreguemos un poquito más adelante, ¿no? Pero lo que se refiere a publicar la revista, una revista independiente que surge además en el sexenio de Fox, cuando se retiraron los apoyos y la compra de publicidad oficial a muchas revistas, ¿no? Fue una época difícil para poder sostenerla, ¿no? Sí, bueno, las dificultades de una publicación, de una empresa independiente, de una vocación por publicar más que por hacer negocios, siempre son presentes antes y ahora.
las dificultades económicas en una publicación con estas características, pues corren muchos riesgos. Por ejemplo, 2 años antes de que saliera Enrique Peña Nieto, nos quitaron la publicidad gubernamental, porque en la portada publicamos que no había cumplido el compromiso de ventilar, de hacer transparente la publicidad gubernamental. Yo fui a hablar a Los Pinos y dijeron, sí, Carlos, fue por eso. Nos quitó la publicidad, hasta que no publicamos a Peña Nieto en portada. Hasta entonces teníamos publicidad. Bueno, a raíz de entonces, de esa portada nos las quitaron. Nos boicoteó Televisa un número, porque pusimos en la portada un huevo con el logotipo de Televisa y con las manos de un dinosaurio y el copete de Peña Nieto, y Televisa, siendo la distribuidora a la cual pagábamos porque llevara las revistas de Sanborns, pues la boicoteó, no la distribuyó. Nos cambiamos, hicimos un mitin allá afuera de Televisa, repartiendo la revista. Pero ha sido, Graciela, la solidaridad de la gente que acompaña estas ideas. No solamente que ha acompañado a Zócalo, pues por la misma acompaña El fin justifica los medios desde hace muchos años, antes de que naciera Zócalo, por ejemplo. Hay un grupo crítico de periodistas, analistas, académicos, legisladores, que siempre ha pugnado por estas demandas y ha respaldado este tipo de proyectos, así como lo ha hecho con ustedes, lo ha hecho con Zócalo. Te decía que de los primeros colaboradores, pues Alma Rosa Álvarez de la Selva, por ejemplo, pues en esta edición de 20 años después, pues escribió otro texto, ¿no? 20 años después, y así muchos otros colegas, José Reveles, a quien juntamos con Blanche Petrich en una conversación en los primeros números. Jorge Meléndez también ha colaborado aquí, colaboró de Radio Educación como nosotros, a quien juntamos con Carmen Aristegui hace 20 años. Fernando Mejía Barquera, de los primeros colaboradores, nuestra gran amigo y cartonista José Hernández, que publicó en el número 1 de Zócalo, en esta edición, 20 años después, también nos mandó un cartón. Han sido muchos colaboradores que han se acercado a esta publicación, a Zócalo, porque simpatizan con sus ideas, con su proyecto, sobre todo, de ventilar los rezagos que tenemos los ciudadanos de este país respecto al derecho a la información. Todavía tenemos rezagos, pero afortunadamente, compañeros, creo que este país está cambiando a partir del 2018. Pues ojalá y así sea. Mucha gente tiene puesta esa esperanza, estimado Carlos. Creo que hay ahí varias puntualizaciones. Si bien la temática es compartida entre El fin justifica los medios y la revista Zócalo, por ejemplo, El fin justifica es un programa de la radio pública y ustedes es un emprendimiento, Zócalo es un emprendimiento que yo creo que ustedes fueron pioneros en el sentido de las nuevas construcciones de empresas sociales que tienen que ver con la información, cuando ya la información empieza a ser vista de otra manera, no como una mercancía que hay que vender, aderezar, empolvar, a ponerla amarilla, chantajear con ella, sino un bien de uso social. Y creo que eso ha cambiado también con los años, no solo del formato tabloide a revista, han tenido que entrarle también a otras actividades, por ejemplo, a programas de radio, a suplementos. Cuéntanos por ahí, porque yo creo que eso puede ser muy ilustrativo para los jóvenes que están ahorita intentando encontrar nuevos medios de comunicar. Sí, bueno, pues sí, creo que respaldo tu opinión, José Ángel. Somos una empresa de interés social, auténticamente, aunque no nos den el sello, porque, pues sí, somos una empresa como cualquier otra, que damos las prestaciones sociales, las prestaciones por ley, pero somos pocos y somos muy austeros. Yo creo que eso ha garantizado la existencia de este proyecto, muy distinto a otros proyectos de otros compañeros que ven en una edición de una publicación, pues el negocio nada más. Efectivamente, hemos emprendido varios proyectos. Del 2003 al 2007 tuvimos un programa en el IMER como parte de la Radio Ciudadana, que surgió a la raíz del 2002, que pues fue un logro
de los grupos que venían empujando la reforma a la ley federal de radio y televisión. Tuvimos el programa Zócalo en radio, allá en el IMER, en la Radio Ciudadana. En el 2012 publicamos 4 suplementos con motivo del Bicentenario. Y luego cuando cumplimos 15 años, convocamos a un premio de ensayo. Algunos colaboradores comenzaron a escribir aquí y siguen escribiendo aquí en Zócalo. Y ahora, José Ángel, con motivo de los 20 años, estamos convocando a otro premio de ensayo sobre los temas que viene trabajando Zócalo desde entonces, que son libertad de prensa en la Cuarta Transformación, la comunicación política en la Cuarta Transformación, el rezago en el derecho de acceso a Internet y las pymes como oferentes de telecomunicaciones, los derechos de las audiencias en la globalización, el derrumbe del modelo de negocios del empresariado mediático y la construcción de una nueva propuesta, el periodismo digital y el periodismo de investigación, oportunidades, la incidencia de las plataformas digitales en el debate público y el combate a las noticias falsas, nuevos medios públicos entre la oportunidad y la austeridad y la precariedad laboral. Estos son la mayoría de los temas de esta convocatoria que lanzamos con motivo de los 20 años de la revista Zócalo y que tiene 2 categorías, José Ángel. La primera es para estudiantes de licenciatura y posgrado y egresados, y la segunda categoría es para público en general, especialistas, analistas, catedráticos. Tenemos 3 premios en cada categoría, 15,000, 12,000 y 9,000 pesos. Y bueno, pues las bases de la convocatoria se pueden ver con detalle en la página web de la revista Zócalo, que la acabamos de cambiar, estamos renovando nuestra página gracias al apoyo de nuestro jefe de información, Diego Ríos, y la dirección es www.revistasocalo.com.mx. Ahí pueden ver los interesados los detalles de esta convocatoria con motivo de los 20 años de la revista Zócalo. Y pues sí, son algunas de las actividades que hemos venido desarrollando paralelamente. Estamos platicando sobre los 20 años de la revista Zócalo con su director, el periodista Carlos Padilla Ríos. Envíenos un mensaje, su pregunta, sus felicitaciones. Estamos en nuestras redes sociales y también en el WhatsApp 55 12 33 29 15. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Mi estimado Carlos Padilla, muchas personas piensan que las crisis también abren espacio a las oportunidades. Y ustedes que han vivido, digamos, en una especie de crisis permanente para sobrevivir 20 años en un medio tan difícil, en un medio tan competido, en un medio tan, además, caníbal muchas veces, ¿qué vislumbras en esta nueva normalidad? La pandemia ha llegado a cambiar cosas, el cambio de administración, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus promesas y sus visiones. ¿Qué es lo que nos dices en este sentido? Ya prefigurabas que el pueblo piensa y sentimos que un cambio se está gestando y que tal vez tarda mucho en llegar. Sí, yo creo que igualmente, repito, los ciudadanos hemos empujado los cambios, así en el 2000 como en el 2018. Yo estoy convencido que en este momento estamos viviendo una revolución pacífica en varios sentidos. Uno de ellos, en la comunicación política. O sea, nunca habíamos visto que un presidente todos los días rindiera cuentas. Nunca habíamos visto que se convocara a los secretarios de Estado o a los subsecretarios a informarle, a responderle a la prensa, ya sea la prensa normal, de prensa, radio y televisión, o inclusive a los portales electrónicos. No habíamos visto que un presidente ejercía su derecho de réplica. Regularmente se silenciaba, él guardaba silencio o
mandaba pautas publicitarias para que los medios se callaran sus críticas. Los medios y los periodistas. Tampoco habíamos visto, José Ángel, que el gobierno federal diera a conocer las triquiñuelas que tenía con un grupo de más de 30 periodistas a quien Enrique Peña Nieto le dio 1,000 millones de pesos solamente en el sexenio pasado. 1,000 millones de pesos del erario público para ese grupo de periodistas que obviamente pues no criticaban al presidente. Y la lista es larguísima. Hemos visto en estos días que Nexos y Letras Libres pues les daban carretadas de millones para que adularan al presidente en turno, fuera Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Y pues ahí están las cuentas. Ahí está la sanción a Nexos, que ahora patalea Aguilar Camín, pero pues simplemente, pues si cometió un delito la empresa, pues que lo pague. Y yo creo que las decenas de millones que le dio Peña Nieto tiene para eso y más. Y no hay restricciones a la libertad de prensa porque el señor puede buscar publicidad en las empresas privadas, simplemente el gobierno federal durante 2 años no le va a dar publicidad. Yo creo que en el sentido de la libertad de prensa, como nunca antes los periodistas tenemos libertad. No nos persiguen, no hay casos, insisto, como el de Gutiérrez Vivó, no hay casos como el de Carmen Aristegui, a quien se le corría por criticar, por decir que Felipe Calderón sufría de alcoholismo, ¿verdad? O porque sacaba el reportaje de la Casa Blanca y se le despedía de MBC. No hay esos casos, afortunadamente. Y yo por eso digo que hoy este país está viviendo una transición también, pero una transición auténtica a la democracia. A que este país sea más justo. ¿Todo lo está haciendo bien el presidente? Pues no, pero pues ¿quién es perfecto en política? Pues nadie, ¿verdad? Yo por eso digo que cuando se dio los tiempos fiscales recientemente a los empresarios de la radio y televisión, una fracción de esos tiempos fiscales, pues está haciendo un pragmatismo político el presidente. Yo creo que ha sido, digamos, la cuestión criticable. Yo creo que es un momento en el que también los medios públicos requieren más apoyo. Yo creo que el gobierno federal no debe de olvidar los medios públicos y yo espero que al final de este sexenio, José Ángel, los medios públicos tengan alcance nacional, sean cadenas nacionales para que en la próxima pandemia no tenga que recurrir el gobierno en turno a pagarle 400 millones de pesos a las empresas mediáticas. Ojalá y tenga como visión la cuarta transformación, que los medios públicos tengan alcance nacional, cubran a todo el territorio nacional y que todos los mexicanos tengan acceso al derecho al Internet. Claro. Ojalá que así sea, Carlos. Yo creo que te acompañamos en estos deseos que son mutuos. Yo creo que tanto la revista Mexicana de Comunicación, en el caso de la revista Zócalo, El fin justifica los medios, compartimos una convicción, un ideal de que medios democráticos abonan a un país democrático. Y yo creo que esto ha estado demostrado en todos los años que estos medios han sobrevivido y han hecho un trabajo en ese sentido. A mí me gustaría leer un fragmentito de un artículo de Luis Miguel Carriedo, un colaborador de la revista Zócalo por muchos años, que narra cuando fue a solicitar trabajo a la revista Zócalo y donde al entrevistarse contigo te sorprendió su juventud y dice que él esperaba que llegara un colaborador que tuviera mayor experiencia, que investigara, que escribiera historias, que pudiera elegir una agenda de temas relevantes, asignarlos al reportero o al articulista indicados, cocinar contenidos con imágenes precisas y cabecear sin amarillismo, cada texto enfilado a publicarse, dice. Quería un editor multifuncional, dispuesto a escribir, a entrevistar, a transcribir grabaciones y hasta empacar ejemplares para su envío oportuno a suscriptores si fuera necesario. Y lo fue, dice, ¿no? Creo que te has rodeado de gente que tiene este perfil, ¿no? ¿No es así? Bien, pues sí, efectivamente, Graciela, quienes han venido a colaborar a este proyecto editorial durante 20 años,
que ha sido mucha gente, pues ha venido en parte a acompañar este proyecto, en parte a adquirir experiencia, pero también sabe que aquí en esta empresa pues le hacemos de todo. Eh, yo soy el director, pero también busco publicidad o hago entrevistas. Me encargo de la administración en general, pero los editores, los jefes de información o los reporteros, pues sí, efectivamente trabajan como en una empresa familiar. Hacen una cosa, hacen otra. Yo creo que también por eso se ha sostenido esta empresa, porque en su mayoría ha venido gente que sabe que este es un esfuerzo editorial, no para hacer negocios, sino para que se contribuya al conocimiento de los derechos de la información. Y quizá, si me permiten brevemente, comentaré que a diferencia de otros gobiernos y secciones anteriores, en este gobierno se está transparentando la publicidad gubernamental como nunca antes. Se da menos. Qué bueno, porque pues se gastaban 8,000 millones de pesos al año, como lo hizo Peña Nieto en su último año, en 2018, pues era una exageración. Se gasta el 50% menos de publicidad, qué bueno. El gobierno está sí entregando publicidad a los medios independientes, ojalá lo hiciera más, porque sí estamos enfrentando una situación muy complicada económicamente, estamos en la subsistencia, pero insisto, con la colaboración de nuestros analistas, la mayoría de ellos no cobra, y con la colaboración de nuestros trabajadores, a quienes pagamos muy poco siempre, pues este proyecto va a continuar hasta que duren las fuerzas. Y efectivamente lo que dice Luis Miguel, lo que escribió aquí en Zócalo en la edición de aniversario, que se la recomendamos porque traemos un número donde escribe el Rosa Alba de la Selva, Juan Villoro, entrevistamos a Jesús Ramírez, el vocero gubernamental, Ivonne Acuña, nuestra colaboradora en ocasiones allá en Radio Educación, entrevistamos a Eduardo Juchín y Bernardo Barranco, entre muchos otros, escribieron esta edición especial. Pues ojalá también se interesen en adquirir Zócalo en las tiendas del Búho, el señor Slim, ya está en circulación en la edición 20, y pues en esto estamos, y como decimos en el editorial, aquí seguimos 20 años después. Los primeros 20 años, mi estimado Carlos, nos da muchísimo gusto, te abrazamos a la distancia, te felicitamos por la perseverancia, por la claridad, por la información que brindas a todos, que pienso que todavía habrá que descubrir nuevas interrelaciones entre las audiencias, los lectores y sus medios. Falta ahí también investigar nuevos tipos de financiamientos, de aportaciones, de patronazgos que pudieran funcionar y que tal vez esta nueva realidad nos obligue a adelantar. Por lo pronto yo te mando un abrazo, te agradezco muchísimo y te invito a que pues sigas en contacto con nosotros, como nosotros seguimos al pendiente de lo que sucede en Zócalo. Muchas gracias. Carlos, antes de despedirnos, recuérdanos las páginas de Facebook, la página web, en donde podemos acercarnos a la revista Zócalo. Sí, cómo no, por favor, ojalá se interesen también en participar en nuestra convocatoria de ensayo. La página web de la revista Zócalo es www.revistasocalo.com.mx. Ahí pueden encontrar la convocatoria completa a los interesados, y ojalá pues también se suscriban a la revista. En la página están ahí los requisitos, o comprarla en las tiendas del Búho, o en la Carlos Septién, o en Miguel Ángel Quevedo, ahí en la Gandhi. Es un proyecto social, es un proyecto que busca simplemente darle difusión y análisis a estos temas del derecho a la información. Y pues gracias, Graciela, tú eres un ejemplo para nosotros, porque tú fuiste pionera en estos temas. Y gracias, José Ángel, gracias a Radio Educación. Cuídense mucho, guarden la sana distancia, y que viva México. Que viva México. Gracias, abrazos Carlos a todo Padilla. el equipo de Zócalo y muchos años más por delante, Carlos. Muchas felicidades. Gracias, hasta pronto.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Liliana Rodríguez, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.